Muy buenos días, mis estimados amigos y colegas. Les saluda el doctor César Pomacondo. Hoy estamos en el día número 35 de transmisión diaria a través de nuestro Facebook y simultáneamente a través de nuestra cuenta del Instagram, que es esta de aquí. Vamos a esperar que la gente se conecte. Hoy es un lindo día de sábado. Muchos de nosotros aquí en Latinoamérica seguimos en cuarentena, entonces estamos aprovechando pues a leer. Estamos aprovechando aprender a cocinar, estamos aprovechando con algunas clases virtuales que tal vez ya algunas universidades, algunos docentes han comenzado, y en eso consiste, en ver las cosas positivas, de lo negativo sacar lo positivo, ¿no? De toda esta pandemia mundial que nos está cambiando la vida, pues hay que sacarle algunas cosas positivas. El día de hoy, un saludo para Videvich, el doctor Videvich de Argentina. ¿Qué tal? Un abrazo. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante polémico, que es la democratización de la odontología adhesiva. Esto yo ya vengo diciéndolo en algunos conversatorios que he tenido con muchos colegas, pero nunca le dediqué un video exclusivo y específico. Y es un término que yo acuñé también, ¿no? Democratizar la odontología adhesiva. Vamos a esperar a que la gente se conecte. A ver, buenos días, Jocelyn Quispe. La gente aquí, Mijael Pantoja también se está conectando, el doctor Joel Rodríguez Vivas, ¿qué tal? Un lindo día de sábado, soleado, no se ve, ustedes no sé si pueden ver el sol, pero aquí tengo una ventana grandísima, muy iluminada por el sol. Y poco a poco el clima está cambiando, pues aquí por lo menos en Lima, Perú, ya hemos dejado el verano hace un mes, y poco a poco en la noche ya está haciendo un poquito más de frío. Estamos en otoño. Un saludo para Cristian González desde Ecuador. Buenos días. Y a la doctora Perla Nava. Muy buenos días a todos. Y a la doctora Rosemary Cuenca. Me siguen los últimos días. Hemos tenido comentarios, mensajes que me han hecho al inbox de muchos países y eso es muy gratificante. Bien, vamos a conversar sobre lo que es democratización de la odontología adhesiva. Yo les voy a contar una breve historia. Ustedes saben que yo soy cirujano dentista formado, graduado aquí en Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo terminé oficialmente mi último año de pregrado, yo lo hice en 2006. Sin embargo, ustedes saben que todo eso del título, de los papeles demora y me dieron el título en 2008. Por eso yo tengo este año, cumplo unos 12 años oficialmente de odontólogo, ¿no? Pero yo fui a Brasil a estudiar una maestría y doctorado en materiales dentales y fue un cambio radical, porque mientras aquí en Lima yo estaba acostumbrado a solamente escuchar y conocer un tipo de adhesivo, ¿cuál? El de quinta generación grabado total de 2 pasos. Estamos hablando del año 2006, 5, 4. Yo solamente había escuchado de ese y es el que más usaba, el que solamente usaba, mejor dicho, en esa época. Y luego viajé pues a Brasil a estudiar materiales dentales y mi mente cambió porque comencé a leer muchísimos artículos científicos y comencé a darme cuenta que existen otros tipos de adhesivos y que en la literatura mundial son gold estándar. Y no era el gold estándar el adhesivo que yo siempre he utilizado en mi país, no era el gold estándar el adhesivo que yo utilizaba en la universidad y que mis amigos utilizaban, y eso pues me llamó mucho la atención. Me adentré a ese maravilloso mundo de la lectura, de evidencia científica, hice mi maestría, doctorado, tuve la oportunidad de ir a muchos congresos, conversar con mucha gente, profesores, y verdaderamente me convencí que había adhesivos considerados como gold estándar. ¿Y por qué? No solamente por sus altos valores de resistencia de unión inmediata, sino también porque tenían una alta resistencia a la degradación. Quiere decir que a lo largo del tiempo estos valores de resistencia in vitro, almacenados en palitos dentro de agua por 1, 2, 3 años, in vitro, se demostraba pues que tenían una buena resistencia a la degradación. Estos adhesivos gold estándar de los cuales estoy hablando son los adhesivos de grabado total de 3 pasos, los que ustedes tal vez conocen como cuarta generación, Optibond FL, Scotchbond multipropósito, ¿okay?
y los adhesivos de sexta generación, que son los de autograbado de 2 pasos, como el Clearfield S Bond, el OptiBond XTR, el Clearfield Protect Bond, ¿okay? Esos de sexta generación. Ellos son los gold estándar y estaba muy claro el por qué es un gold estándar. Porque tienen 2 botellitas. Ese es el motivo por el cual son gold estándar. Porque son 2 botellitas. Una primera botellita de primer hidrófilo con solvente y una segunda botellita de adhesivo, de bond, hidrófobo sin solvente, el cual va a hacer que esa capa híbrida sea impermeable, la selle muy bien. Es por eso que estos gold estándar no degradan tan fácil in vitro. Y el mensaje que yo tuve en esa experiencia en el país carioca fue ese. Obviamente, después de haber asistido a tantos congresos, de haber estudiado el posgrado, después de haber realizado investigaciones, pues se me quedó muy claro en que esos eran los adhesivos gold estándar y debíamos proponer su uso. Y es así que regresé a Perú el 2017 y las primeras oportunidades que tuve de conversar, de dar algún curso, yo recuerdo muy bien que proponía, explicaba todo lo que les acabo de decir, con tablas, gráficos, literatura, evidencia, diciendo que los gold estándar se degradan menos, y le mostraba 80.000 estudios in vitro, y al final de las conferencias que dictaba en ese entonces, 2017, la gente, los colegas, se paraban y me decían, doctor, pero esos adhesivos no están aquí. No hay. Y si hay, doctor, ese adhesivo cuesta 5 veces o 4 veces el precio, el valor de mi adhesivo que yo compro. Y bueno, eso me pasó una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que yo me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no es correcto o no es adecuado que un profesor, un líder de opinión, o como quieran llamarlo, base el centro de su conferencia en la proposición, en la propuesta que tiene a los colegas para usar un adhesivo gold estándar, una marca. No, porque el éxito del tratamiento no depende del tipo de adhesivo, y sí de cómo uno utiliza el adhesivo, dentro de tantos factores que participan en el éxito de la restauración. No vamos a hablar que solamente porque utilizo tal adhesivo, mi restauración va a estar 20 años en boca, y porque utilizo el otro, mi restauración va a estar 2 años en boca. No. Hay muchísimos factores que también involucran a la resina compuesta, técnica de aplicación de la resina compuesta, control de la humedad, aislamiento absoluto, ajuste de la oclusión, el chequeo de la oclusión, el buen acabado y pulido, los hábitos del paciente, hábitos parafuncionales, la limpieza que hace el paciente, higienización del paciente, todo eso, la dieta del paciente también, que puede favorecer la formación de una lesión cariosa de margen de restauración, lesión secundaria. Todos esos factores participan en el éxito de la restauración. Y yo no puedo estar pensando en que el tipo de adhesivo, si es gold estándar o simplificado, va a tener un papel mayor. Que va a tener un papel, puede tenerlo, pero más importa cómo uno aplique el adhesivo. Es por eso que, volviendo al tema, que es democratización de la odontología adhesiva, democrático porque cada colega, los 31 que nos están siguiendo en Instagram y aquí los 30 y pocos también del Facebook, cada colega tiene la oportunidad de poder escoger su adhesivo, el que mejor se encaja con el perfil de cada colega. Hemos dicho que tal vez los gold estándar son más eficaces en términos de degradación in vitro a lo largo de los años, eficacia en términos de degradación a través de pruebas de resistencia adhesiva de laboratorio, ¿okay? Pero el mejor adhesivo es el que encaja mejor en el perfil de ustedes que nos están viendo aquí y que nos están viendo aquí. Yo no puedo decir que un mejor adhesivo es el gold estándar para alguien que recién egresa de la facultad,
tiene 22 años, recién acaba de recibir el título de odontólogo. Todavía no se decide si ser especialista en rehabilitación, en estética, en periodoncia, en ortodoncia, en cirugía. No se decide todavía. Pero él de vez en cuando debe hacer sus restauraciones de resina compuesta y por lo tanto debe tener un adhesivo. Yo no puedo decir que en ese perfil que acabo de citar, el mejor adhesivo es el Gold Standard. Porque tal vez no lo encuentre en el mercado nacional y tendría que hacer un proceso burocrático de importación, o le dice a algún amigo que se lo traiga, qué sé yo. O tal vez si lo encuentra en el mercado nacional, va a estar 4 veces el precio o 3 veces el precio de un adhesivo simplificado. Y en ese periodo, en esa fase que ustedes conocen, un dentista egresado de 22 años, dinero es lo que queremos al inicio. Todavía no tenemos pacientes, una cantidad de pacientes como para poder estar comprando materiales los más caros del mundo, ¿no? Entonces en ese perfil obviamente que no. ¿Qué otro perfil? El perfil, por ejemplo, de un especialista en periodoncia y cirugía que ya puede tener 10 años de dentista y que tal vez no hace mucha rehabilitación ni necesita un adhesivo. ¿Cuál adhesivo? Él tranquilamente, siguiendo la filosofía de la democratización de la odontología adhesiva, puede comprar el adhesivo simplificado que le parezca, el adhesivo que le parezca. El secreto está en saber utilizar el adhesivo, reconociendo que los Gold Standard son buenos porque tienen primer y adhesivo hidrófobo en frascos separados, pero los simplificados tal vez no tienen tan buena resistencia a la degradación porque todos esos hidrófilos e hidrófobos lo colocaron en un frasco único con alta cantidad de solvente. Debo reconocer eso y debo hacer algo, hacer alguna estrategia, optimizar mi protocolo para que yo pueda contrarrestar o disminuir los efectos tal vez negativos de este adhesivo simplificado. El secreto está en saber usar el adhesivo. Va a depender del perfil de cada uno de ustedes. Yo sé muy bien que hay una fuerte influencia, pero es normal, es lógico, de grandes profesores que ustedes ven por las redes sociales o en los cursos presenciales. Grandes profesores utilizan Gold Standard. Sí, pero ese es el perfil que se encaja para los Gold Standard. Esos grandes profesores, y les voy a decir más, tal vez ni siquiera compran esos adhesivos Gold Standard, porque las mismas empresas se los regalan. Al saber que son grandes profesores, le dicen, ¿sabe qué, doctor? Tome tal adhesivo, úselo. Es su perfil y no habría ningún problema de utilizar un adhesivo Gold Standard. Pero recordemos que no todos en el mundo tenemos el perfil de esos grandes profesores que viajan por todo el mundo dictando conferencias y que cuando van a atender en el consultorio atienden en toda una tarde 2 resinas compuestas, ¿okay? Demorado, tranquilo, 2 resinitas compuestas y que cada resina compuesta cuesta $150. Es un perfil. Ahora yo les pregunto, ¿todos tenemos ese perfil? ¿Todos? Tal vez no. Y yo no quiero... es impredecible. Yo no sé qué perfil tiene aquí el doctor Jaime Paul, buenos días. El doctor Brandon Edulipa, buenos días. La doctora Jessica Chío, buenos días. Margarita Macías, buenos días. Me están saludando. La doctora Cintia Chipana, buenos días, que me hace un dedito así. El doctor Manu Morón de México también. Yo no sé el perfil que tiene. Yo no sé cuánto gasta en su día a día. Yo no sé si tiene 3 secretarias, una asistenta, tiene un técnico. Yo no sé los gastos. Yo no sé en qué barrio o cuál es el tipo de paciente que tiene la doctora Marlene Berríos, Elena Soto Cotrina, Elba Johanna Norori, Brigitte Treyes. Yo no sé. Tal vez puede tener en el barrio más VIP de Lima o de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia o de Bogotá, tal vez lo tiene, sí, no habría ningún problema, pero no está mal también tener un consultorio en un barrio
en una favela de Río de Janeiro. Está bien, cada uno ha decidido dónde poner el consultorio. Y yo no sé. Entonces, por todos esos motivos de yo no saber qué perfil tiene, cuánto tiempo de egresado tiene la doctora Elba Joana, no sé si el año pasado ha salido de la carrera o ya tiene 10 años de egresada. Ustedes saben que mientras más años de egresados tenemos, más vamos adquiriendo experiencia, porque tenemos más casos clínicos, y mejor nosotros nos vamos acomodando económicamente. Mientras más años de experiencia, yo me voy especializando también en determinada área, estética. Me gusta hacer estética y todas las semanas yo cemento 20 carillas. Bueno, ese perfil, ya que les estoy diciendo, me lleva a pensar que sí, ¿por qué no darse ese gustito de poder comprar un adhesivo Gold Standard? Claro, ya el doctor 10 años, 15 años de egresado, solamente hace rehabilitación y estética, ya no hace endo, no hace cirugía, periodoncia. Entonces, ¿por qué no? Porque cobra muy bien a sus pacientes, ¿por qué no? Está bien. Pero ¿y el perfil que no se encaja? El dentista que está trabajando en la ciudad de 4.000 habitantes para el sector público, que no utiliza Gold Standard, utiliza un adhesivo simplificado. ¿Está haciendo mala odontología? No está haciendo mala odontología. Lo importante es que sepa lo que esté haciendo. ¿Cómo? Buen control de la humedad, haciendo un buen diagnóstico, preparando muy bien el sustrato, optimizar el procedimiento de aplicación, la resina compuesta, acabado y pulido siempre. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso que yo estoy convencido que lo que nosotros debemos seguir es democratizar la odontología adhesiva. Yo nunca les voy a decir utilicen Gold Standard porque si no la odontología que ustedes hacen no es de calidad. No, es mentira. Utilicen Gold Standard si es que ustedes ven que ese adhesivo se encaja al perfil de ustedes. ¿Ok? Y si no pueden, por motivos X que yo desconozco, utilicen un adhesivo simplificado, pero utilícenlo bien. No todos los adhesivos simplificados van a ser buenos. Utilicen de las mejores marcas, las tradicionales, las que ustedes ya conocen. Tampoco vayan a comprar un adhesivo simplificado de una marca que por primera vez usted escucha el nombre y que ha salido el mes pasado. Eso también no sería aconsejable. ¿Okay? Estoy hablando de adhesivos simplificados de marcas ya de años, reconocidas. Y luego, pues, comentar que esto de los adhesivos Gold Standard, muchas veces, pues, yo veo por las redes muchos doctores tomándose fotos con los adhesivos Gold Standard. En realidad, hoy en día se está utilizando como para diferenciarse, ¿no? Como para diferenciarse. Yo utilizo Gold Standard, ¿y tú qué utilizas? Simplificada, ya, no pasa nada. Y yo creo que eso está mal. Cada adhesivo debe encajarse al perfil de cada colega. ¿Ok? Y está muy mal que se utilice porque más, ustedes creen que cuando un doctor coloca un adhesivo Gold Standard en su foto principal del Facebook, ¿es como mensaje a sus pacientes? No, el paciente ni siquiera sabe que es un adhesivo Gold Standard. Es un mensaje de diferenciación hacia los otros colegas, al decir que sí trabaja con los Gold Standard. Pero no se preocupen. Democratización de la odontología adhesiva significa que cada colega, cada doctor, puede escoger el adhesivo que más encaje al perfil de cada colega. No hay adhesivo malo ni bueno, sino cómo uno lo utiliza. Es el secreto para tener una buena longevidad de la restauración. Y recordemos que de todos los factores que puedan participar en la longevidad, en el éxito de la restauración, tal vez el tipo de adhesivo sea un factor muy pequeño, considerando que los adhesivos que tenemos hoy en día en el mercado son buenos. Son buenos. No hay ningún adhesivo que yo pueda usarlo y que al año se salga la restauración completamente. Lo que sí es malo es que yo lo aplique mal. Eso sí, con toda seguridad, se va a salir el próximo año
en un año se va a salir si es que no aplico correctamente el adhesivo. Y de eso ya vamos a hablar o hemos venido hablando en otras transmisiones y ustedes ya saben cómo aplicar. Vamos a leer algunas preguntitas. Brigitte Reyes. Doctor, ¿y en ese caso hay algún adhesivo simplificado que sea el mejor? Soy estudiante de 5º año de San Marcos y siempre me he preguntado cuál adhesivo sería el mejor para usar en mis pacientes. Volviendo a la pregunta, al comentario anterior, yo les diría que mejor es el que usted domine, sepa usar mejor. No podríamos decir cuál es mejor. Tengan mucho cuidado cuando ustedes se expresen utilizando el término mejor. Porque ¿qué es mejor? Es algo muy subjetivo. ¿Qué es mejor? Es como que si yo les diga, ¿quién es mejor? ¿El novio de tu amiga o el otro novio de tu amiga? ¿Quién es mejor? Es subjetivo porque para tu amiga A, su novio es mejor que el novio de tu amiga B. Entonces, en esto que es ciencia, evidencia científica, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Muchísimo cuidado con las palabras. Entonces, evitar el mejor y comenzar a hablar por características. Yo puedo decir, ¿cuál es más alto? ¿El novio de tu amiga A o el novio de tu amiga B? El novio de tu amiga A. ¿Cuál gana más dinero? Y ahí tú ya vas identificando. En eso que me dice la doctora Brigitte Reyes, dice cuál es mejor. Yo no puedo responder cuál es mejor, pero sí podría decirte cuál tiene más resistencia adhesiva inmediata. ¿Ok? Y hay yo creo de que la mayoría de estudios de adhesivos universales arrojan unos valores muy similares. Entonces no podría decirte que hay un adhesivo universal que tiene una resistencia superior a los otros. No. Resistencia a la degradación a lo largo del tiempo tampoco. Todos los universales degradan prácticamente de la misma forma. ¿Okay? Tal vez podríamos hablar del precio. ¿Cuál es mejor de acuerdo al precio? Ahí sí yo no tengo conocimiento, pero tal vez el más económico va a ser el más barato, el mejor que se adapte. El mejor, la palabra mejor, va a ser lo que se adapte al perfil de cada uno de los colegas. Entonces, en ese caso, doctora Brigitte Reyes, yo no podría decir, porque hay un gran, ¿cómo se podría decir? Todos los adhesivos universales se parecen. Bueno, aquí voy a hacer una excepción, no todos, porque estoy hablando de unos 3, 4, 5, ¿no? Los de las principales marcas dentales, los reconocidos, los que ya tienen, que sería un factor importante para elección de un adhesivo simplificado, es tal adhesivo universal, ¿cuándo entró al mercado? ¿Entró hace 2 años o entró hace 10 años? Esa información tal vez sea valiosa. ¿Ok? Entonces ahí yo podría pensar que los adhesivos simplificados, los primeros, por el hecho que más tiempo están en la odontología, serían los más confiables. ¿Cuáles son? El de Visco, el de 3M, el de Curaray. Por ahí la marca Kerr también tiene esos adhesivos, tienen más tiempo en el mercado. Y podría pensar que hay más evidencia científica y podrían ser más confiables. Ese sería... Pero es una excelente pregunta, Brigitte. Muchas gracias y saludos a todos los profesores de San Marcos, al doctor Watanabe, al doctor Ayala, al doctor Gilmer Ramos. Mayra Ramos, saludos desde Ecuador. Muy educativo su conversación. Gracias, doctora Mayra. Ajá, así es. Aquí siempre intentando hacer algún tipo de discusión sobre el mundo de la odontología adhesiva. Se dice que no siempre lo nuevo es lo mejor. Hay adhesivos que tienen una larga evidencia científica. Claro, hay adhesivos que tienen una larga evidencia científica y ya cada colega va a poder identificar qué adhesivo va a comprar. Y yo también les recuerdo algo, que los que deciden comprar un adhesivo Gold estándar de 2 frascos no van a poder trabajar solamente con él para todos sus procedimientos en el consultorio. Muchas veces se necesita un adhesivo simplificado para cementación. Entonces debe considerar esto, que si usted quiere comprar un Optibond FL, cómprelo,
Pero adicionalmente el consultorio debe tener un adhesivo simplificado. Entonces vea también el presupuesto y el gasto son dos. Lo contrario sucede con los adhesivos simplificados. Muchas veces nosotros podemos comprar un adhesivo simplificado y este adhesivo nos sirve para todos los procedimientos y no va a ser necesario comprar un Gold estándar. Entonces eso también hay que prestar mucha atención en eso, ¿no? Los que tienen adhesivo Gold estándar obligatoriamente tienen también un adhesivo simplificado en el consultorio. Quiere decir que compran 2 adhesivos para su consulta diaria, para su trabajo. Los que tienen adhesivo simplificado generalmente trabajan con el simplificado solamente. Si quieren mejorarlo pueden aplicar 2 capas o aplicar una resina fluida que todos los consultorios deben tener, pero no es necesario comprar un Gold estándar. Y bien, vamos a responder algunas preguntas del Instagram aquí. Dicen que no es la flecha, es el indio. Sí, no es la flecha, es el indio. Lo que yo aquí quiero poder dejar claro es que si nosotros usamos un adhesivo simplificado, no pensemos que estamos haciendo un trabajo de mala calidad. Yo conozco muchísimos colegas top con un conocimiento, no son del mundo de la investigación, son clínicos, 15 años haciendo clínica. Cuando converso con ellos, porque tengo la oportunidad de conocer varios colegas de este perfil, clínicos 15, 20 años, en los cursos en los que dicto, converso con ellos y tienen un dominio grande teórico y clínico, y me explican el porqué, me cuentan todos sus errores clínicos, todo. Y ellos, muchos de ellos me dicen: doctor, yo en toda mi práctica clínica en los últimos 20 años utilicé algún tiempo Gold estándar, pero hoy ya estoy con los simplificados porque es más simple, es más versátil. Compro solamente el simplificado, me sirve para todo y me va bien. Yo he hecho muchos casos clínicos con universales y me va bien. Entonces, doctor, para mí todo es simplificado, te lo dice la experiencia clínica que trabajo todos los días. Y yo les digo, son clínicos que conocen mucho del tema, conocen muchísimo del tema, se capacitan, cuando vienen los top de afuera, van a todos sus cursos. Y eso pues me hace pensar que realmente un docente, un líder de opinión, un profesor, un dictante de cursos no puede estar enfocando todos sus cursos, sus protocolos en la utilización de adhesivos Gold estándar. No, vamos a democratizar un poco la odontología adhesiva. Los que quieren utilizar el Gold estándar que lo usen, ya cada perfil del dentista va a decidir si puede comprarlo o no, va a depender mucho de cada dentista. Pero los otros colegas que quieren comprar un simplificado también está muy bien. Este simplificado tiene que ser de las buenas marcas, de las marcas tradicionales, que tengan más tiempo en el mercado odontológico para garantizar que sean efectivos. Y listo. Lo importante es cómo usted va a aplicar este adhesivo. Cómo usted va a aplicar este adhesivo. Vamos a ver algunas otras preguntas ya para finalizar. Doctor, pero el día de hoy, si usted comprara un simplificado, ¿cuál compraría? Yo en realidad no compraría un simplificado, yo esperaría que me regale. Si me regala 3M simplificado, yo lo usaría. Si me regala Visco, yo lo usaría también. Si me regala Curaray, sí. Si voy a la tienda y pregunto cuántos universales tienen, me dicen 3, yo compro el más barato. De esos 3, ¿no? De esos 3. O obviamente veo la fecha de vencimiento, veo la cantidad de adhesivo que viene, ¿ok? Entonces, si es de una marca conocida, que tiene tradición en la odontología, ¿por qué no? O sea, me es indiferente. Ahora, no me arriesgaría a comprar un adhesivo nuevo de una marca desconocida. Ahí sí, tal vez no. ¿Y qué más? La vez pasada un amigo me restauró un diente, un segundo molar, y mi amigo me dijo: ¿qué te coloco? ¿Adhesivo de 4ª generación o adhesivo simplificado? Y yo le dije: colócame un adhesivo simplificado. No puedo estar hablando de adhesivos simplificados sin confiar en ellos. Y me colocó este adhesivo simplificado, un adhesivo universal, el All Bond Universal,
Y muy bien, ningún problema, porque yo confío en los adhesivos universales y confío en la mano de mis amigos que me tratan, sobre todo, ¿no? Que me atienden. Entonces para mí es indiferente, es indiferente. Es completamente indiferente el tipo de adhesivo. Yo creo que más debemos centrarnos en cómo aplicar este adhesivo y cómo hacer la restauración también. No solamente queda en el adhesivo. Ustedes vean que en muchas clases 2, muchas cavidades proximales es difícil poder compactar, condensar esos incrementos de resina compuesta ahí en el fondo. Ahí está el secreto de la longevidad de las restauraciones. Cómo usted utiliza esa matriz interproximal, cómo forma su punto de contacto. Ahí debe centrarse, porque si forma un mal punto de contacto va a haber acúmulo de alimento y este acúmulo de alimento va a propiciar lesión cariosa secundaria o lesión cariosa en margen de restauración en esa parte proximal y la restauración va a fracasar. Esto sumado a que si el paciente no se pasa el hilo dental todos los días, ¿y a quién le echamos la culpa? ¿Al adhesivo simplificado o al dentista que no tuvo cuidado en colocar bien su matriz interproximal para condensar bien la resina compuesta en esa caja proximal? O que no tuvo suerte a la hora de hacer ese punto de contacto. Entonces hay muchísimos factores que van a intervenir en el éxito de la restauración. A ver, aquí una pregunta del Instagram, la doctora o doctor, no sé, Cosete Pozo. Se podría decir que un Optibón FL se utiliza más para empastes, para restauraciones, ¿no? Debería ser, y un universal para indirectas. Depende como usted desea usarlo, doctora o doctor. Yo usaría el universal para ambos, tanto para restauraciones de resina compuesta como para indirectas. ¿Okay? Yo utilizaría el universal, podría utilizarlo, así como podría utilizar el Optibón FL también. Aunque personalmente el Optibón FL yo no lo utilizaría porque graba la dentina. O sea, yo no compraría el Optibón FL porque requiere de grabado de la dentina. No lo compraría. Es un adhesivo que yo no compraría, ni compraría un adhesivo de quinta generación, porque personalmente yo estoy convencido que grabar la dentina es innecesario. Pero si me lo regalan y es el único adhesivo que tengo para restaurar, obviamente utilizaría el Optibón FL en las restauraciones y no lo utilizaría así para la cementación de indirectas por el gran espesor de película que forma. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué podría decir de la marca FGM? Gracias. De la marca FGM, una marca brasileña, yo conozco muy bien el ámbar de quinta generación. Hemos podido investigarlo varias veces en Brasil y nada que envidiar a cualquier otro adhesivo de 3M y de otro. El ámbar muy bueno. Ahora, ¿cómo funcionan los otros ámbar universal y otros? No tengo conocimiento, no los he investigado o los he investigado poco y no he leído mucho tampoco al respecto. Desconozco de cómo podría funcionar clínicamente o en estudios in vitro el ámbar universal. Y si yo no sé sobre ese producto, sería malo o no sería adecuado poder hablar que si es bueno o es malo, porque podría ser bueno y yo podría estar diciendo que es malo. No, mejor reconocer que no conozco mucho de ese adhesivo y que tal vez se tiene que conocer, se tiene que estudiar más sobre esos productos de FGM. Pero el ámbar de quinta generación sí, completamente confiable. Es más, yo lo utilizaba cuando atendía. Lo utilizaba hace mucho tiempo el ámbar. Muy bueno. Buen día, saludos y gracias por compartir. Manuel Canseco desde México. Ajá. El Universal de Ivoclar, ¿qué opina? Tampoco tengo muchas referencias. No sabría decir si es bueno o es malo. Algunos estudios demuestran que tiene valores de resistencia similares a los otros, pero ese es lo malo de algunos adhesivos que no tienen mucha evidencia científica. Yo me atrevería a decir de que viniendo de una gran
casa comercial, su desempeño no es malo. No es malo. Yo me atrevería a decir que la mayoría de adhesivos de las grandes casas comerciales están en el promedio. Del promedio, uno que otro va a ser superior por determinadas características, pero la mayoría está en el promedio, por eso que los lanzan así al mercado. No los lanzan sin antes, sin probar, pues en pruebas in vitro. No, ellos hacen las pruebas necesarias para lanzarlos al mercado. Entonces todos son en un promedio, alguno que otro va a ser superior. Estamos hablando del Tetriq N-Bond Universal. La doctora Mirena nos dice. Entonces, ¿podría usarlo? Claro, sí, se podría usar. Se podría usar. Ahora usted quiere un adhesivo que tiene más tiempo en el mercado, están los que les he mencionado, ¿no? Los primeros adhesivos universales son el 3M y Visco, y tal vez los que más estudios tengan. Y por ahí también hay que darle los créditos a Curaray, pero Curaray no llega aquí a Latinoamérica, entonces sería en vano hablar de Curaray. Ajá, ahí el doctor habla sobre la cantidad de capas de adhesivo, y en los adhesivos universales hay que ver la cantidad de agua. El adhesivo universal de 3M, ¿qué tiempo lo aplica en dentina? Y solo una aplicación recomienda. Ajá, usted recomienda siempre utilizar una capa de flow después del adhesivo universal. Es doctora, la doctora Cosette Pozo. Sí, las tres preguntas han sido relacionadas. El adhesivo universal es un adhesivo simplificado que puede ser utilizado en su modo autograbador y de grabado total sobre la dentina. Al ser simplificado tiene los desafíos químicos que esto representa, al tener monómeros hidrófilos, monómeros ácidos y monómeros hidrófobos con gran cantidad de solvente que pueda hacer posible la ionización de los monómeros ácidos. O sea, un cóctel de químicos juntados y mezclados en un solo frasquito, que por eso lo hace un poquito más degradable estos adhesivos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, ¿sí?, que nosotros podemos modificar nuestra técnica. Reconociendo todo esto que les he dicho, vamos a modificar nuestra técnica. Vamos a hacer que estos adhesivos puedan intentar tener el desempeño de uno gold estándar. Intentar tener, ¿cómo? Aplicar 2 capas siempre de este adhesivo, volatilizar muy bien el solvente. Ajá. Y usted desea optimizar mucho más aún, después de la segunda capa, una capa fina de resina compuesta, fluida, flow. Con eso, usted tenga por seguro que va a estar optimizando el desempeño de ese adhesivo universal. Porque hay que reconocerlo, el adhesivo universal, para ser simple, tiene todas esas características un tanto negativas para la degradación, ¿no?, para la resistencia a la degradación del adhesivo. Sin embargo, es la única forma que los fabricantes puedan colocar todo en un solo frasquito. Entonces hay que conocer muy bien esto. 2 capas, volatilizar muy bien, fotocurar el doble del tiempo y colocar resina fluida siempre es aconsejable. Por ahí alguien me comentó sobre la cantidad de solventes. Sí, ahí ya nosotros estaríamos hablando de forma específica de cada uno de los productos. Cada adhesivo universal va a tener una cierta cantidad de solvente, ¿ok?, unos más que otros, y un cierto tipo de solvente. Algunos tienen más alcohol que agua, otros más agua que alcohol, otros acetona. Por eso que cuando nosotros hablamos de forma general. No podría estar diciendo un protocolo para cada uno de los adhesivos. Sería imposible. Y de forma general sería aplicar 2 capas de adhesivo, volatilizar muy bien el solvente, fotocurar el doble del tiempo y aplicar una capa de resina fluida. Todos esos pasos que he dicho ayudan a mejorar el desempeño, optimizar el desempeño de nuestro adhesivo universal. Tal vez frotar por más tiempo de forma activa en dentina también ayuda mucho. Y así es. Marcos González: ¿considera usar un adhesivo universal fotocurado previo a usar un cemento dual
en una restauración indirecta? Es una pregunta interesantísima. El adhesivo universal sabemos que tiene ese tema de la compatibilidad. De la compatibilidad o de la incompatibilidad de los adhesivos de pH bajo con el sistema de activación química de los cementos resinosos duales. Tal vez ese sea alguno de los puntos más polémicos y que podría decirse negativos de estos adhesivos universales, por el hecho de ser ácidos. Al ser ácidos van a ser incompatibles con sus cementos resinosos duales. Número 1, decir aquí que cuando uno hace una cementación de alguna restauración indirecta, doctor Marcos González, nosotros debemos aplicar este adhesivo universal sobre el sustrato dental y este siempre debe ser fotocurado. Siempre debe ser fotocurado el adhesivo dental. ¿Okay? Con esto puedo disminuir un poco la incompatibilidad. ¿Okay? Pero aquí viene el segundo punto. Lo ideal sería haber mezclado este adhesivo universal con activador para que no sea incompatible con el cemento resinoso dual, pero eso es difícil conseguir el activador. Entonces vamos a la segunda estrategia. Este adhesivo universal, en una situación, voy a representar la peor de las situaciones, que sería una endocrown altamente espesa, gruesa, 5 milímetros de material restaurador indirecto en la endocrown. Nosotros aplicamos ese adhesivo universal en el sustrato, lo fotocuramos y luego hacemos la cementación y luego de la cementación fotocuramos. ¿Qué chance, qué probabilidad tengo que la luz de mi unidad de fotopolimerización llegue a esa interfase entre adhesivo universal fotocurado y cemento resinoso que está al fondo del endocrown? Prácticamente no va a llegar. No va a llegar, y es ahí, en esa situación específica, en la que yo voy a tener problemas de incompatibilidad. Cuando cuando la luz no llega a alcanzar esa interfase entre cemento y adhesivo universal. En esa situación yo sí estoy convencido de que nosotros podemos pensar más en la utilización de adhesivos duales, ya que no serían esos universales. Son situaciones específicas donde la luz no llega. Pero ahora vamos a la mejor de las situaciones. Vamos a una carilla aquí. Hago en esmalte, hago el grabado ácido del esmalte, lavo, aplico el adhesivo universal, lo fotocuro. Obviamente la capa superficial es una capa ácida por los monómeros de la capa inhibida por oxígeno. ¿Okay? Y luego yo cemento la carilla, vengo con el cemento resinoso y fotocuro todo el conjunto, ¿no? Carilla, cemento y adhesivo. En esa situación, si no vamos a tener el tema de la incompatibilidad adhesiva, por el simple hecho que hay luz que está llegando a la interfase adhesivo universal y cemento resinoso. Entonces, la incompatibilidad, resumiendo, la incompatibilidad realmente me importa cuando no llega la luz. En situaciones como cementación de postes de fibra de vidrio que comentamos ayer y que hemos llegado a la conclusión y queremos dar la sugerencia final a todos los colegas que lo mejor en postes en un conducto radicular es la utilización de cemento autoadhesivo. Te simplificas todo. Y otra situación en la cual debo preocuparme de la incompatibilidad es, por ejemplo, restauraciones muy profundas, muy gruesas, muy grandes, como las endocrown. ¿Okay? Si la restauración que voy a cementar tiene 1 milímetro, 1,5 milímetros y me permite algo de paso de luz, tal vez el tema de incompatibilidad no va a ser tan importante, ¿no? Entonces hay varias situaciones clínicas y en esas situaciones en las que no llega la luz, o mezclo el activador con el adhesivo universal, pero esa estrategia es muy difícil de hacer porque no hay activadores, o utilizo un adhesivo dual, como los adhesivos dual, que va a ser el tema de transmisión de uno de los días de la próxima semana. Vamos a hablar exclusivamente de adhesivos duales.
adhesivos duales, porque mucha gente tiene duda de este tema, adhesivos duales. ¿Qué es un adhesivo dual? No es la aplicación de un activador sobre un adhesivo. Un adhesivo dual es aquel que usted compra en el mercado con un frasco A y frasco B. Usted mezcla ambos frascos. Tenemos un líquido producto de la mezcla del frasco A y frasco B, y ese líquido, ese adhesivo, va a polimerizar gracias a su activación química. No es necesario que le apliquemos luz. Eso lo vamos a hablar. Gracias por la pregunta, doctor Marcos González. Lo vamos a hablar la próxima semana, y recordando también que hay un adhesivo de autocurado, el adhesivo universal de Tokuyama, es el adhesivo de autocurado, que es interesante también. Vamos a buscar algo de información sobre ese adhesivo, y la próxima semana con toda seguridad vamos a hablar de adhesivos duales o con activadores, o mezclado con activadores, que son dos cosas completamente diferentes. Habría que hablar de resina precalentada. También vamos a dar un día de resina precalentada. Tengo mucha información, lo que me falta es tiempo para leer. En este tiempo de cuarentena, con tantos webinars y lives que uno ve, ya no tenemos tiempo para leer. El doctor Orlando Álvarez, los que tienen etanol son más estables que los que tienen acetona. Sí, personalmente también me he dado cuenta a lo largo de los años que he estado investigando con muchos adhesivos, es que preferentemente uno cuyo solvente sea etanol o la mezcla etanol-agua es, se podría decir, mucho más estable que los adhesivos que tienen acetona. Los adhesivos que tienen acetona pierden esa acetona rapidísimo, y eso nos puede traer efectos negativos. Gracias por la acotación, doctor Orlando Álvarez. ¿Qué más? Gracias al doctor Orlando Urquieta. Depende del solvente, después del Flow-Silano. Yo uso directamente Composite. Ajá. ¿En qué tiempo debemos esperar se pierde el solvente de mi botella de adhesivo una vez abierta la botella? Es preferible los unidócidos. Es una buena pregunta del doctor Luis Ugarte, que ustedes tienen que darse cuenta que muchas de las preguntas son relacionadas a cada una de las características específicas de cada uno de los productos. Y lo único que nosotros podemos aquí es generalizar. Lo único que podemos hacer aquí es generalizar. Es como que, no sé, les iba a dar un ejemplo epidemiológico, pero no se puede hablar específicamente de un tiempo en el cual después de abierto el solvente se va, doctor Luis Ugarte, porque tenemos adhesivos con diferentes tipos de solvente, agua, etanol y acetona, y diferentes cantidades de solvente. Un adhesivo puede tener etanol y agua en 30%, el otro adhesivo puede tener etanol y agua en 45%, el otro puede tener no una mezcla de etanol y agua 50-50, sino más agua que etanol. Entonces, gracias a la variabilidad de estos, de la concentración de estos solventes, no podemos ser específicos. No podemos ser específicos para cada uno de estos adhesivos, y tenemos que hablar de forma general. De forma general, ¿qué se dice? Hay que tener cuidado con la tapita de la botella de adhesivo, porque cuanto más tiempo uno lo deja abierto, más fácil el solvente se va. Y esto me va a perjudicar en la penetración de mi adhesivo y en la disociación que puede tener los monómeros ácidos de mi adhesivo universal. Sugerencia número 2 sería: hay que guardarlo, lea bien las indicaciones del fabricante y vea a qué temperatura hay que guardarlo. Porque si nosotros dejamos ese frasquito a una temperatura de 32 grados, como me imagino hace en Centroamérica, no sé, hay ciudades, hay gente que nos ve, bueno, ahorita en México, el doctor Manuel Canseco, debe hacer frío en México, ¿no? Están saliendo del frío. Pero hay ciudades de la Amazonía donde todo el día estamos a 36, 40, 32. Y en esa situación, pues, también el solvente puede sufrir algo, ¿okay? A pesar de estar cerrado. Y los monómeros se hidrolizan cuando hay aumento de temperatura también. Entonces,
leer las instrucciones del fabricante, yo siempre tengo los adhesivos. Adhesivos, todo lo que es dual de activación química en la refrigeradora, para que no sufran estos efectos negativos por el solvente, por la acidez de los mismos adhesivos. Un consejo de forma general. Ajá, y cada fabricante, como complemento a la pregunta, ya tiene su fecha de vencimiento, ¿no? Su fecha de vencimiento. Ellos han estudiado eso. Acapulco, mucho calor. Por ejemplo, si yo tuviera un consultorio en Acapulco, obviamente debemos guardar el cemento dual, los adhesivos duales y los adhesivos en general, especialmente los adhesivos universales, deberían estar guardaditos en una cajita plástica hermética dentro de la nevera. ¿Okay? Yo tengo los míos ahí en esta que ven aquí, los del Instagram aquí y los de Facebook aquí. Ahí tengo mis materiales dentales, tengo el Clearfield Sebond de Curaray, tengo el Olbón Universal de Visco, que uno va dictando clases y uno va recibiendo esos materiales como parte de hands-on, de la práctica. Todos los tengo ahí para mis próximas prácticas que tenga que hacer. Así es, Acapulco es un buen ejemplo. Acá, y hay otra playa, ¿cómo se llama esta playa que queda por Cancún? Se me ha olvidado. Talúa. Hay una playa que queda por Cancún. Famosa. Uy, se me ha olvidado. Pero en esos lugares sí. ¿Y por qué no cementar con cemento resinoso self? Para evitar esos problemas. La doctora Eliana Valdivia. Porque los cementos resinosos autoadhesivos, en realidad debería ser self-adhesive, ¿no? Autoadhesivos. Tulum, exacto. El doctor Dante está enganchado a la transmisión. De aquí la gente ya me comenta. Tulum, exactamente. Si yo tuviera un consultorio en Tulum, obviamente tendría una nevera especial para todos los materiales dentales, obviamente. Imagínense, ¿quién no quisiera tener un consultorio odontológico en Tulum? Imagínense. Volviendo a la pregunta de la doctora, ¿por qué no cementar con cementos resinosos autoadhesivos? Los cementos resinosos autoadhesivos no requieren del uso de adhesivos sobre el sustrato, por lo tanto uno puede usarlos, pero hay que recordar que estos cementos resinosos autoadhesivos no tienen buena adhesión sobre la dentina y esmalte. O sea, se unen, pero ahí nomás. Como tiene lógica, todo lo que es más simple pierden eficacia, ¿ok? Pierden eficacia. Es como el típico ejemplo. Las señoritas, las doctoras usan shampoo y acondicionador. Les deja el cabello con un brillo natural, no sé, con las características que les gustan. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un 2 en 1? Donde juntan en una sola botella el 2 en 1. Pasa esto que normal. Yo uso un 2 en 1, no sé si tiene las características adecuadas. A mí no me importa tanto. Pero el 2 en 1 es más simplificado, pero pierde en eficacia. Es lo mismo que tenemos cuando nosotros vamos al mercado y compramos, no sé, a ver, mis amigos de Perú me van a dar la razón. ¿Qué pasa cuando vamos al mercado y compramos un pisco sour ya hecho? Vamos a esos supermercados, estamos viendo la sección de vinos, rones, vodka, tequila, y vemos una botella de pisco sour ya hecho. ¿Cuál es el motivo de tener un pisco sour, la bebida? Para quien no sabe qué es pisco sour, es un cóctel hecho con pisco, con limón, con hielo, jarabe de goma y amargo de angostura. Es un cóctel que se hace. Pero para simplificar, algunos fabricantes, la industria, para que no se tenga que ir al mercado a comprar limón, a comprar jarabe de goma, todos ya lo traen en una botella ya listo. Es la simplificación. Ahora les pregunto, ¿esa simplificación va a ser más sabrosa, más sabrosa, más rica que un pisco sour recién hechecito con su limón, con su clara de huevo en la coctelera? Hielo, lo sirves
Obviamente que no. Entonces muchas veces lo simple pierden eficacia. Pierden eficacia. Sin embargo, dependiendo del perfil que uno tiene, puede escoger o hacer el pisco sour convencional o hacer el pisco sour simplificado. ¿En qué caso sería el simplificado? Bueno, yo tengo que atender a 84 participantes o invitados. Y no tengo tiempo de hacer el pisco sour y el barman me falló, no va a venir. A última hora, ¿qué es la mejor opción ahí para mí, para ese perfil, para esa situación específica? Bueno, comprar el pisco sour que ya viene hecho, pues ¿qué se va a hacer? No sabe igual, dice Orlando Orqueta. Claro, no sabe igual, no sabe igual. Así es como el ejemplo de que nosotros hagamos nuestro aderezo con nuestro ajo, cebollita, cortamos, nos devoramos un aderezo rico, o comprar tal vez el aderezo que viene en polvito. No vas a ver igual. Y lo mismo sucede con el cemento resinoso autoadhesivo, a la doctora Eliana que preguntó. Simplifica el hecho de no utilizar adhesivo, pero la adhesión no es igual. Es por eso que yo debo tener mucho cuidado cuando utilizo ese cemento resinoso autoadhesivo. Por ejemplo, lo que no tiene retención macromecánica como una carilla, macromecánica quiere decir de que yo lo encajo y va a quedar ahí por la preparación geométrica. Lo que no tiene esa retención no debería cementarlo con un cemento resinoso autoadhesivo, no debería. En cambio, lo que sí tiene una retención macromecánica, por ejemplo, una cajita bien bonita, una clase 1, una incrustación, una inlay, se adapta ahí, y ya las paredes me ofrecen una retención macromecánica, ahí sí yo podría pensar en utilizar el cemento resinoso autoadhesivo. Es por eso que tal vez en una endocrown muy gruesa, con una cajita que entre en la cámara pulpar, que tiene una retención macromecánica, yo podría utilizar un cemento resinoso autoadhesivo, pero tampoco quiero generalizar porque las situaciones de endocrown varían. Hay diversos tipos de endocrown, dependiendo de la destrucción de la parte coronaria, ¿no? Entonces, no quisiera generalizar. Evalúe bien, dependiendo si la pieza que usted va a cementar ofrece cierta retención macromecánica, podría atreverse a cementar con un cemento resinoso autoadhesivo. Ese es el mensaje. Y los cementos autogravantes son considerados convencionales con la característica de no degradarse. A ver, los cementos autogravantes, autoadhesivos, hay que decirle autoadhesivos a los doctores, hay que decirle autoadhesivos, porque así están en toda la literatura científica. Self-adhesive resin cements, autoadhesivos. Entonces, esos cementos autoadhesivos serían considerados como convencionales con la característica, sí, se podría considerar como un ionómero de vidrio, pero con una característica mejorada en cuanto a propiedades mecánicas, que no se degrada, no absorbe tanta agua, no se desintegra, no se disuelve. Está completamente correcto, doctor Manu Morón. Pero le recuerdo que siempre autoadhesivos, ¿por qué? Porque yo podría tener un Multilink N de Ivoclar, es un cemento resinoso dual que necesita de adhesivo, y su adhesivo es autogravante, el Multilink Primer. Y yo podría confundirme. Usted me está hablando del cemento resinoso autoadhesivo, Relay-X U200, o del cemento resinoso Multilink N utilizado de forma autogravante, gracias a su adhesivo autogravante. Entonces, para no confundirnos en eso, yo sugiero siempre hablar. Los que no necesitan ni ácido ni adhesivo se llaman cemento resinoso autoadhesivo. Hay mucha confusión sobre eso. Me queda un minuto en Instagram y yo les agradezco por estar aquí. A ver si hay doctores que tienen consultorio en Acapulco y en Tulum, me mandan una foto, quiero ver cómo están, qué tal vista tienen desde la ventana de su consultorio, y una foto del envase de plástico especial hermético donde guardan todos sus materiales dentales. Sí, un grande abrazo entonces a todos ustedes del Instagram, ya me quedan 30 segundos. Será hasta el día de mañana, domingo, una serie de preguntas y respuestas que sean fáciles, por favor. Que sean fáciles de responder, tampoco tan específico que tenga que hablar química, para que sea un desayuno ameno.
algo, un conversatorio. El que quiere participar, aparecer en la parte inferior de la conversación del Instagram, también no hay ningún problema. Ya nos vemos el día de mañana. Fuerte abrazo al Instagram. Chao, chao.